biblioteca que es la que utilizamos para funciones matemáticas, y bueno, así vamos, hay un montón de funciones que ya están creadas, que ya las tenemos en el programa, ¿no? Printf es una función que recibe un parámetro, recibe como dato, mejor dicho, que lo que muestra en su primer parámetro es un texto o el formato de salida de una variable y la variable misma, ¿no? Así que esa es una función, ya viene predefinida. Y bueno, nosotros podemos definir nuestras propias funciones. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Vamos a ver, comparto entonces ahora sí, perdón, siempre abro cualquier cosa acá. Vamos a compartir la presentación de hoy, que hoy a la tarde les puse la animación para poder verla, la presentación, pero bueno, vamos a empezar a charlarla ahora un poquito. Bueno, vamos a ver de qué se tratan las funciones. Lo que les comento acá, bueno, lo que charlábamos recién, ¿no? A veces el cuerpo de la función main, la función principal que nosotros tenemos, es demasiado extenso, entonces necesitamos dividir esa función en funciones más pequeñas, ¿no? Que resuelvan problemas más cortitos. Entonces yo invoco a una función que me calcule un resultado y que me devuelva, que me calcule una fórmula, una expresión aritmética, lo que sea, y que me devuelva solo el resultado. Así que bueno, una solución para poder acortar un poco la función principal, para que sea de más simple lectura, es dividir ese programa en funciones más pequeñas. Y bueno, una función es un subprograma. Es como que tengo una función principal más pequeña para resolver algo, ¿no? Y esa función está siendo invocada desde el programa principal, desde el main principal. Puedo invocarla desde el main principal o desde cualquier función. Yo puedo tener a su vez una función que dentro de lo que resuelve invoca a otra función para ejecutar algo. Ya lo vamos a ver, de a poco vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo. Pero bueno, en principio es esto, ¿no? Dividir el programa en problemas más chiquitos. Acá como ejemplo, no como ejemplo, pero comentarles también lo que decíamos recién, que las funciones pueden ser funciones de biblioteca o las predefinidas por el programador, por el usuario. Las de biblioteca son las que vienen dentro de include, que contiene un montón de librerías, y la que les daba el ejemplo hoy es la librería estándar, stdio.h, que es la que controla el formato estándar de entrada-salida de datos. Dentro de estas funciones estaba el printf, el scanf. Son funciones que ya vienen predefinidas, ya vienen con el programa, ya están definidas. O funciones de string, por ejemplo, la semana pasada aprendimos a utilizar la función getS para poder leer una variable string, una variable cadena de caracteres, ¿no? O aprendimos a utilizar putS para poder imprimir, para poder mostrar por pantalla el valor de una cadena. Bueno, esas son funciones. No sabemos cómo es el código de esa función, no lo vamos a ver, pero bueno, ya están predefinidas y lo que hacen es tomar el dato que el usuario ingresa, mostrar el dato que tenemos guardado en una variable, el dato que es cadena de caracteres, ¿no? Y bueno, así como están esas funciones predefinidas, nosotros podemos definir nuestras propias funciones, ¿sí? Cada función que nosotros definamos nos van a devolver un valor. Ese valor se puede modificar en el programa principal o no, de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Ahora vamos a ver la diferencia entre una u otra, ¿no? De qué forma podemos definirlas. Vamos a comentar por aquí. Fíjense este detalle. Las funciones terminan su ejecución, ya sea a través de la ejecución de la última instrucción, como en el programa principal, se ejecuta línea a línea todo el código que yo tengo en la función principal. Bueno, en la función creada por el usuario también. ¿Cuándo finaliza esa función? Cuando se ejecutaron todas las líneas, todas las instrucciones, o si es una función que retorna un valor, cuando se ejecuta esta sentencia, return. Tener en cuenta esto, que una función puede retornar un valor solo si el tipo de retorno no es void. Recuerden, cuando nosotros escribimos una función de tipo void, esa función no devuelve nada.
al programa principal. Solamente ejecuta un grupo de sentencias, de instrucciones. Después las funciones nosotros podemos definirlas de tipo int, que va a devolver un valor entero, de tipo decimal, de tipo string, lo que sea. El tipo que nosotros, de tipo char, quiero decir, el tipo de dato que nosotros utilicemos. Pero cuando nosotros ponemos una función que es de tipo void, esa función no devuelve un valor, sino que se ejecuta, se pueden modificar las variables que utilizo dentro, muestro resultados dentro de la función y demás, pero no retorna un valor a la función principal. Y a ver, bueno, eso más o menos lo teníamos visto cuando escribíamos nuestro programa principal, ¿no? Una consulta. Sí, claro. Y por lo general, ¿para qué se utiliza una y para qué se utilizaría la otra? Bien, ahora vamos a ver un poquito mejor la diferencia, pero básicamente es esto. Cuando yo declaro una función que es de tipo void, por ejemplo, yo puedo declarar una función que me calcule el factorial de un número. Entonces yo voy a invocar a una función con el valor que quiero calcular el factorial. Desarrollo toda la función y muestro el resultado por pantalla. Si yo no necesito ese valor para después seguir utilizándolo en el programa principal, esa función va a ser void, porque no me devuelve nada al programa principal, solamente me muestra un resultado por pantalla. En cambio, si me retorna un valor para que yo lo siga utilizando en el programa principal para ejecutar otras instrucciones, entonces esa función tiene que tener un valor de retorno. Y ahí tenemos que especificar si es de tipo entero, si es de tipo decimal, qué tipo de dato tiene. Ahora vamos a notar un poquito esa diferencia cuando veamos los ejemplos, Santo. Claro, es como que te guarda el resultado. Sí, sí, porque exacto, porque el valor que vos obtenés lo seguís utilizando en otras funciones, en otras instrucciones. En cambio, si es void, el resultado que vos obtuviste quedó ahí en la función, no salió para ningún lado. Claro. Ahora vamos a anotarlo, la diferencia. Bueno, entonces, cuando yo trabajo con funciones, cuando implementamos funciones, primero tenemos que declararla, y esto significa crear un prototipo de la función. El prototipo de la función lo único que va a contener es el tipo de dato que va a devolver, si es que retorna algo, el nombre de la función y un argumento. Se llama argumento a lo que está entre paréntesis. Si hacemos la comparación con la función printf, la función printf en realidad devuelve un valor entero, pero bueno, es lo que se ve por pantalla. Tiene el nombre de la función, es printf, y los argumentos que tiene es, entre comillas, un texto que ingresa al usuario, un formato de dato que voy a imprimir, y después de la coma, el segundo argumento que va, si es que lo tuviera, es el valor de una variable, lo que yo quiero mostrar por pantalla. ¿Sí? Las funciones se trabajan tal cual como las estamos usando, las funciones que conocemos ahora, ¿no? Pero bueno, las vamos a tener que definir nosotros, entonces tenemos que indicar el prototipo, que mínimamente es decir, qué tipo de dato tiene la función, cómo se llama y qué argumentos tiene, qué valores va a recibir. Después, en algún momento en el programa principal, vamos a tener que invocar a la función, es decir, llamar a la función. Eso se refiere a ejecutarla. Si yo, volviendo al ejemplo del factorial, si yo tengo que ejecutar una función que calcule el factorial, en alguna parte del programa voy a tener que llamarla, invocarla con algún valor para que calcule el factorial. Esos valores van entre paréntesis y son los argumentos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y por último, el desarrollo de la función consiste básicamente en crearla, ¿no? Es decir, volvemos a poner el prototipo, tipo de dato de la función, nombre y argumentos, y entre llavecitas, todas las líneas de código, que son todas las instrucciones, las sentencias que yo tengo que ejecutar dentro de la función, ¿sí? Todo el desarrollo de la misma. Creo que ahora tengo algún ejemplito. Por ejemplo, el prototipo de la función, que es la especificación formal de la función, indica el tipo de la función, bueno, cuál es el tipo de dato que va a devolver. Si la función no devuelve ningún dato, es de tipo void, eso siempre lo tenemos que recordar.
y se indica el nombre de la función, los argumentos, que son los parámetros, ahora vamos a ver qué son, y el prototipo siempre lo tenemos que escribir antes de que se invoque a esa función. Nosotros hasta ahora venimos trabajando poniendo primero el include con las bibliotecas que vamos a utilizar o las librerías que vamos a utilizar, y a continuación nuestro programa principal, la función main, que es la principal. Entonces, ahora cuando yo dentro del main esté invocando a una función, esté llamando a una función, tengo que recordar que primero tengo que declarar el prototipo. Tiene que existir esa función para poder después hacer la llamada, ¿sí? Luego puedo tener el desarrollo de la función y demás, eso no hay problema, pero el prototipo debería estar. Y fíjense, ¿dónde pongo el prototipo? Después del include, que yo, bueno, acá puse un ejemplo de include stdio, y después el prototipo de la función. Tengo que indicar qué tipo de dato tiene, el nombre de la función y los argumentos, la lista de parámetros. ¿Cómo invoco a la función? Cuando invoco a la función, cuando la estoy llamando, tengo que poner el nombre de la función y entre paréntesis el argumento, es decir, los parámetros que tiene. Si tiene 2 parámetros, tengo que poner 2 parámetros. Si me falta uno, me va a dar error en tiempo de compilación. Los parámetros tienen que coincidir en la cantidad que estoy poniendo. Si son 3 parámetros, tiene que haber 3. El tipo de dato con el cual están definidos en el prototipo y el orden en que están. Por ejemplo, ¿vieron cuando hacen un printf y ponen, por ejemplo, cuando muestran por pantalla, por ejemplo, la edad es, y ponen tal variable, y la estatura de la persona es, y ponen la variable estatura? Ustedes saben que la primera variable que ponen corresponde a la edad y que la segunda corresponde a la estatura. Uno es un dato de tipo entero y otro es un dato de tipo decimal. No podemos ponerlo en otro orden. Yo estoy mostrando el formato de salida, porcentaje D y porcentaje F. Porcentaje D porque es un parámetro, porque es un valor entero la edad, porcentaje F porque es un valor decimal la estatura. En esa función yo ya estoy poniendo en determinado orden las variables que voy a mostrar. Y en las funciones que nosotros creamos tenemos que hacer lo mismo. Los parámetros que utilicemos deben coincidir en la cantidad de parámetros que tengo, qué tipo de dato tienen y en el orden que los estoy escribiendo. Y después, bueno, ahora vamos a ver un poquito más lo de los parámetros. Los parámetros que están en la función, cuando yo estoy declarando el prototipo y demás, se llaman parámetros formales. Pero cuando yo los estoy invocando, cuando estoy haciendo una llamada a la función, esos parámetros se llaman parámetros actuales, porque le estoy asignando un valor real. En un ratito también vamos a ver ahora en las próximas pantallitas cómo asignamos esos valores. A ver, invocación, fíjense este ejemplo, a ver. Por ejemplo, acá tengo el include con la biblioteca estándar, y fíjense, este es un prototipo de la función, de una función creada por el usuario, creada por nosotros. Esta es una función que me devuelve un dato de tipo entero. La función se llama suma, y la función tiene este argumento. El argumento es lo que va entre paréntesis. Entre paréntesis tengo 2 parámetros, los parámetros son las variables que va a recibir, 2 parámetros que son de tipo entero. Uno es X, el otro es Y. De esto se trata el prototipo, que siempre lo voy a tener que tener declarado antes de invocar a la función. Después comienza por este lado nuestro programa principal, ¿no? La función principal. En esta función principal tengo declaradas 3 variables, A, B y C. Tengo un scanf porque estoy leyendo 2 variables, por ejemplo, una porcentaje D porque son formato entero. Leo la variable A y leo la variable B. Y fíjense acá, a la variable C le asigno lo que me devuelve, lo que me retorna esta función.
La función suma retorna un valor que es de tipo entero. Y acá a la variable c le estoy asignando lo que me retorna la función suma cuando la invoco, cuando la estoy llamando, con estos parámetros, con a y con b. Este a y b equivalen o es lo mismo que decir x, y. Estos son parámetros reales, no porque sean el valor de tipo real o decimal. Son parámetros reales porque o actuales, porque es el valor que le estoy pasando en este momento, es el valor que acaba de ingresar el usuario, ¿no? Ese valor lo estoy enviando ahí en esa función. Por otro lado, voy a tener el desarrollo de la función suma, ver lo que hace, lo que sea, y me va a retornar un resultado, que es la suma de estos dos valores que envío como parámetro. ¿Sí? Parece medio confuso, más o menos, ¿no? De a poquito hay que ir. Una pregunta, profesora. Sí. Ahí donde puede ser que diga que suma x y a toma valor de x y y toma valor de b. Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. Tranquilamente, yo acá, viste que acá está definido en el prototipo X e Y. Tranquilamente lo podría haber llamado A y B y sigo utilizando el mismo nombre para no confundirme o lo que sea. Pero no necesariamente lo que yo estoy definiendo en el prototipo tiene que tener el mismo nombre que lo que defino acá, ¿no? Que lo que estoy invocando. Sí tienen que ir en el mismo orden, ¿no? Si acá tuvieran diferente tipo de dato, por ejemplo, uno es entero y otro es decimal, tengo que poner en el primer parámetro un valor entero, en el segundo parámetro un valor decimal. ¿Sí? Si no hubiera leído la variable a y la variable b, también es válido hacer esto. Miren, yo puedo ponerme por acá y digo, la variable c le voy a asignar lo que me retorna la función suma cuando la invoco con el valor 5 y con el valor 6. ¿Sí? Ahí estoy enviando, o estoy invocando, llamando a la función suma con estos dos valores, con 5, perdón, y con 6. Después vemos lo que hace la función suma, vemos cómo se resuelve. Envío estos dos valores y el resultado va a ser la suma de los dos, ¿no? Y el valor que me retorna se va a asignar a la variable c. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Igual cuando vayamos desarrollando algunos ejemplos, ahí podemos ver mejor de qué se trata esto. Definición de la función, fíjense esto. Definición de la función es la creación misma de la función, la creación lógica. ¿Qué es lo que hace esta función? Recibe ciertos parámetros que yo le estoy enviando desde el programa principal, por ejemplo, y con esos parámetros, con esas variables, tengo que resolver o ejecutar un conjunto de instrucciones, de sentencias. Y retorno un valor. Por ejemplo, esto sería lo que hace la función suma. Fíjense que cuando yo estoy definiendo la función, tengo que poner acá el encabezado, la cabecera de la función, tiene que ser igual, tiene que coincidir con el nombre de los parámetros, con el tipo de datos, con el orden, como lo ponemos en el prototipo. Cuando ponemos el prototipo, tal cual como lo escribimos, tal cual va a ser lo que vamos a utilizar como cabecera de la función que voy a desarrollar. Acá no le puedo poner A y acá B, porque el prototipo de la función tiene el nombre X y el nombre Y. ¿Sí? Acá no los puedo modificar. Y fíjense, ¿qué es lo que hace esta función? Declara una variable A de tipo entero, y a la variable A le asigna lo que viene como parámetro en el valor de X y lo que viene como parámetro en el valor de Y. A le asigna el valor de X más el valor de Y. Y lo que retorna esta función es la variable A, o sea, lo que retorna es el contenido de esa variable, que es la suma de esos dos valores. ¿Sí? Quizás acá... Una pregunta. Bueno, sí. Esto es para saber cómo se haría una función en el caso que hagamos un programa específico que queremos determinada función. Porque sí. acá cuando está poniendo A,
igual a x más y. Sí, En realidad ya está haciendo la función, si quiere la suma. claro. Lo que pasa es que es muy sencillo el ejemplo de esta función, capaz, ¿no? Porque hacer una función para que haga una suma, como No, que... bueno, por eso Pero sería un programa que por ahí no se tiene que hacer miles de sumas y sí, o quizás, bueno, vieron que en algunos de los prácticos tuvimos que utilizar alguna función, alguna estructura switch para evaluar determinadas condiciones. Se nos hizo un programa súper largo para calcular promedios y demás. Entonces, algunas de las cosas, nosotros podemos dividirlo, ese problema, y algunos datos enviarlos por parámetro a una función que resuelva, y después calcular el promedio, una función que nos calcule el total de algo, depende de lo que estemos haciendo. En esta función, acá, fíjate que son estructuras secuenciales, ¿no? No tengo justo ninguna estructura de decisión, no tengo ningún ciclo, justo no resuelve demasiado, ¿no? Es solamente tomar dos valores y hacer la suma. Pero se trata de eso. Esta función tiene un conjunto de sentencias que se ejecutan y me retorna un valor, que en este caso es la suma de los valores que me envían como parámetro. Pero puedo tener más cosas para desarrollar, ¿no? Más definiciones que hacer. En este caso sería, si vuelvo para atrás, en este ejemplo, tranquilamente, acá puedo poner a C le asigno A más B. Pero bueno, la idea es probar, invocar a una función que me calcule la suma, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así hay varias funciones o varios ejemplos que podemos realizar de algunos de los ejercicios y ver cómo hacemos para dividirlo, ¿no? Si tuviera que, no sé, ¿recuerdan esos ejercicios donde leíamos la nota de 10 alumnos y después calculábamos un promedio y que acá y que allá? Entonces, todo ese ciclo que tenemos que hacer para leer la nota de todos los alumnos y calcular la suma, eso quizás lo podemos resolver en una función, una función aparte, y que solamente retorne al programa principal el promedio de las notas, ¿sí? Como para simplificar la ejecución de la función principal. Y a su vez, esas funciones que nosotros vamos creando, las podemos reutilizar en otros programas. Quizás tengamos que resolver otras funciones, otros programas donde haya que calcular promedios y demás. Entonces las podemos estandarizar de tal forma que sean reutilizables en otros programas. A veces también utilizamos una función para cargar un menú de opciones, y esa función la utilizamos siempre. En cada programa que hagamos ya tenemos el menú preparado con opciones que podemos agregar o quitar opciones, ¿no? Poner las que necesitemos. Y lo tenemos modularizado. Vamos a ver si encontramos otro ejemplo. Bueno, como ejemplo, en este momento cortamos acá que vimos cómo declarar un prototipo, vimos cómo invocar a la función desde el programa principal, y vimos cómo definimos la función, que es el desarrollo de qué es lo que hace la función. Tener en cuenta el tema de las variables. Las variables pueden ser locales a la función, es decir, se utilizan solamente dentro del cuerpo de la función, no se utilizan fuera. Y hay otras que son globales, que las puedo utilizar fuera de la función, ¿no? Me sirven en cualquier parte del programa. Fíjense, esta variable A es local a esta función nada más. No la puedo utilizar en la función principal. En la función principal puedo tener declarada otra variable A que hace otra cosa o que toma otro valor. Pero esta que está declarada acá dentro de la función es una variable local a esta función nada más. Veamos los argumentos, los parámetros que voy a recibir. Parámetros formales son los que, como veíamos recién, los que tenemos declarados en los prototipos, ¿no? Cómo declaramos el prototipo de la función. Y cuando nosotros invocamos a la función, por ejemplo, acá estoy invocando a una función, imprime entero, y la estoy invocando enviándole un valor que es un 5, por ejemplo. Este es el parámetro real, el parámetro actual que le estoy mandando dentro de mi función principal. Y después tengo esta función void, que lo que hace esta función es solamente imprimir el valor 5, ¿no?
Esta función es void porque no me retorna ningún valor a la función principal. Recién vimos un ejemplo de que a la variable c le asigno lo que me retorna la función suma y demás. Acá, cuando utilizo una función cuyo tipo de dato es void, sabemos que es una función que no devuelve nada a la función principal. Entonces, dentro de la función puedo mostrar los resultados o modificar datos de las variables y mostrar resultados y demás. Acá esta función tiene como parámetro el valor entero x y envía como parámetro el número 5, ¿sí? Este valor de x es como si estuviera inicializado, esta variable que envío como parámetro, está inicializado con el valor 5. Por eso después cuando imprime, lo que va a imprimir, lo que va a mostrar es el valor de x, que es el número 5. ¿Sí? Esto, bueno, como para ver la diferencia entre los parámetros, entre las funciones que pueden ser void o que pueden ser que retornen algún tipo de dato. Cuando retorno algún tipo de dato, entero, float, char, lo que sea, siempre voy a tener un return y el valor que retorno es lo que se va a ver reflejado en el programa principal. Se van a modificar las variables donde les estoy asignando en el programa principal. Y a ver con qué sigue. Y ver esto, los parámetros son los argumentos que están en la declaración de la función. Como teníamos, por ejemplo, la función suma, que tenía los parámetros, que era int x, int y. Esos parámetros pueden ser por valor o por referencia. Es decir, si yo los parámetros los declaro por valor, significa esas variables que yo estoy enviando en la función, enviando en la llamada a la función para que devuelvan un resultado, no se van a modificar cuando retorno a la función principal. En cambio, con los parámetros por referencia, yo envío los parámetros con un valor, envío las variables con un valor y vuelven modificados. Vamos a ver un ejemplo. A ver, espérenme. Bueno, por ejemplo este. Parámetros por valor. Yo acá tengo declarada una función en el prototipo de tipo entero, se llama sumar por valor, tiene como parámetro dos variables de tipo entero, A y B. En la función principal, fíjense, tengo definida la variable A con el valor 5, la variable B con el valor 2 y la variable resultado con el valor 0. Muestro por pantalla los valores de A y B, y después a la variable resultado le asigno lo que me devuelve la función sumar por valor cuando la invoco con el valor de estas variables. En este momento el programa se detiene, o sea, esta función principal se detiene acá porque yo estoy invocando a la función sumar por valor. Invoco a esta función con estos valores y me va a retornar un resultado. Cuando invoco a esta función, sumar por valor, la tengo definida por acá, tiene estos parámetros que envié en la llamada, que creo que era el valor 5 y el valor 2, y lo que me retorna es el resultado de esta expresión, A más B. Me retorna eso. ¿Sí? Ese valor, ¿dónde se va a asignar? La variable resultado, porque es el valor que retorna la función. Siempre que utilice una función que retorna un valor que es de tipo entero, char, float, lo que sea, siempre la tengo que asignar a una variable, porque ese valor lo tengo que guardar en algún lugar para poder después mostrarlo por pantalla. Después acá escribo resultado, cuál es el resultado, e imprimo o muestro por pantalla el contenido de esa variable. Cuando yo paso los valores por referencia, yo invoco a la función sumar por referencia. Fíjense que acá no la estoy asignando a ninguna variable. ¿Por qué no asigno nada? Porque la función es de tipo void. Entonces no me retorna ningún valor que se modifique dentro del ningún valor que tenga que asignarlo a ninguna variable, ¿sí? Solamente se ejecuta lo que está dentro de la función y termina ahí. Pero ¿qué pasa? Esta función tiene
justo un parámetro que es por referencia. Los parámetros por referencia, cuando yo estoy armando el prototipo de la función, vamos a poner acá, tengo que indicar este asterisco que significa que va a recibir esta variable, este parámetro, la función, y ese valor va a volver modificado. Cuando yo retorne a este punto de la función principal, el valor de esta variable resultado que yo puse acá va a volver modificado. Entonces, cuando invoco la función, utilizo el ampersand adelante, porque estoy indicando la dirección de memoria donde se encuentra la variable resultado. Esta variable resultado, yo la acabo tiene el resultado acá de esta suma, y después la envío como parámetro cuando invoco a esta función. Una vez que invoqué a la función, vamos a ver el desarrollo de la misma cuál es. Es la función de acá, espérenme que saco estos cositos que molestan. Una vez que invoco a la función, tengo el encabezado de la misma, tal cual como el prototipo, y con un asterisco. Ese asterisco indica que lo que estoy recibiendo como valor de la función es el contenido de la variable resultado. Y entonces a esa variable le voy a asignar A más B. ¿Sí? Es medio como un ida y vuelta, pero bueno, lo vamos a practicar después, la semana que viene, estos valores por referencia. Bueno, tener en cuenta eso. Si yo voy a tener una variable que se va a modificar, entonces cuando invoco a la función, tengo que invocarla por referencia. Si no la invoco por referencia, son parámetros por valor, y significa que estos parámetros, cuando yo retorno el resultado de la función, no se modificaron. Fíjense que cuando yo invoco a sumar por valor, invoco con estos dos parámetros, y el valor de A y B sigue intacto, sigue siendo el 5 y el 2, no se modificaron en ningún momento. En cambio, con resultado ahora contiene el valor 7, ¿no? 5 más 2 es 7. Cuando invoco a la función sumar, el valor de resultado es 7. Estoy invocando la función con el valor 7. Y ese valor va a volver modificado, es decir, va a contener la suma de A más B, ¿sí? Que va a modificar el resultado que tengo, quizás. ¿Puedo modificarlo? No, ¿no? Según los valores que invoque acá en la función. Pero bueno, eso es más o menos la diferencia entre trabajar con parámetros por valor o por referencia. Igual en esta primera semana lo que trabajemos con funciones y demás, lo vamos a hacer con parámetros por valor, con parámetros que no se van a modificar. Pero sí tenemos que aprender qué tipo de funciones vamos a trabajar. Si son funciones que me retornan un valor al programa principal, o son funciones void que resuelven algo y muestran directamente por pantalla. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más que creo que tengo por acá. Este ejemplo para calcular el factorial de un número. ¿Recuerdan cómo se calcula el factorial? Por ejemplo, tengo el número 4 y el factorial. Creo que habíamos hecho un ejercicio donde calculábamos. Eso, sí. Se trata de eso. Así que yo tengo el prototipo de una función que se llama factoriales, que es de tipo entero, es una función que me va a retornar un valor de tipo entero. Recibe como parámetro, el argumento de la función recibe como parámetro un valor de tipo entero y se llama número. Después tengo mi función principal, es esta de acá, y tengo diferentes variables de tipo entero, la variable x, la variable número. Leo o le solicito al usuario que me ingrese el valor de número, y a la variable x le voy a asignar lo que me retorna la función factoriales cuando la estoy invocando con el contenido de la variable número. ¿Sí? Y después imprimo el valor de x. ¿Cómo se calcula el factorial? Lo tengo desarrollado en la declaración de la función. En lugar de tener todo dentro de mi programa principal, el cálculo de factorial lo hice afuera, lo hice en otra función. Esta función factorial, si se corta el enlace, volvemos a entrar con el mismo enlace. Dentro de la declaración de la función, el desarrollo de la función, tengo
la cabecera es una función que devuelve un valor entero, se llama factoriales, y lo que recibe como parámetro es un número. Dentro de la función tengo declarado la variable entera fac y la variable i. La variable entera la inicialicé en 1, y tengo un ciclo. Para i desde 1, y mientras i sea menor que número, voy a ir incrementando de a 1 la vuelta de ciclo. En cada vuelta de ciclo a factorial le asigno lo que hay en factorial por i, ¿sí? Por el valor de i, por 1, por 2, por 3, por 4, o hasta el número que sea. Y por último, retorno factorial. Cuando vuelvo a esta línea de código, donde a x le asigno el resultado de factoriales, x va a contener el resultado de ese cálculo, y lo que muestro por pantalla es el valor de x, ¿sí? Se interpreta más o menos cómo trabajarlo. Quizás esta es una función que tiene alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, más o menos de esta manera es que se va trabajando. Siempre tener presente que tenemos que declarar el prototipo antes de ejecutar la función, es lo más apropiado. Después puedo hacer la declaración de la función